Vimos la última clase que vimos el día de hoy, hermanitos, ya hoy a más tardar yo lo subo, ya lo estoy descargando. La situación es que, pues, la verdad, hemos estado teniendo un poquito de complicaciones con el internet y no tan solo sus servidores, es toda la compañía telefónica, los hermanitos que tienen el Starlink, que es de creo que un tal Helio Moss, algo así, es satelital. De igual manera, ahorita estaba platicando con él y me dice, yo creo que estoy peor, dice, que los demás. Pero bueno, le digo. Entonces, hermanitos, esta trecena vamos a estar muy bien apapachados, pero viene o sea, esta es la trecena y ahí iniciamos hoy. Seoli, justamente el día de hoy tenemos a Tlazolteotl, con L, Tlazolteotl. ¿Qué es Tlazol? Tlazol, de manera literal, es como basura, lo que ya no sirve. Dicen algunos, la inmundicia. No, no es la inmundicia, es lo que ya nuestro cuerpo ya no le funciona, pero tiene que ser procesado. Ahora, algunos me dicen, no, maestro, es tlazoteo. Bueno, miren, a nuestra madrecita tierra se le nombra de muchas formas, por la función que hace. Por ejemplo, es tlazoteo, tlazoli, o sea, la que procesa esa materia que ya no funciona, como nosotros. Cuando nos morimos, nos entierran. La hojita de los árboles regresa a la fuente. Perritos muertos, árboles muertos, todos regresan a la madre tierra. Y la madre tierra se encarga de descomponerlo, convertirlo en algo útil, en algo funcional. Ujú. Y aquí yo les pongo a ustedes las dos imágenes de las dos trecenas. No que no sean las dos trecenas, sino que de los dos Amoshli. De la Mochli, Borgia y el Borbónico. Uno que ya, que lo escribieron, lo trazaron antes, vamos a ponerle un Amoshli precuautémico, antes de nuestro abuelo Cuauhtémoc. Y el otro, después de que llegaron los españoles, los invasores. Y vemos nosotros aquí, hermanitos, miren, es este es Tlazolteotl. ¿Cuál es la identidad de Tlazolteotl? ¿Cómo podemos decir? A ver, no, para mí podemos decir, no, para mí es Tlazolteotl con H. ¿Por qué? Bueno, porque pues es la madre tierra. No. Una característica de Tlazolteotl con L son las conchitas. Miren, vean, este es de la Moschli Borgia. Este es el Amoshli borbónico. Chequen cuántas son lunitas, ¿no? Conchitas como lunitas. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con la luna? Con Tlazolteotl. Bueno, hermanitos, habla de la ciclicidad. La abuelita luna, la abuelita luna, cumple cuatro etapas, ¿sí? Cuatro, cuatro fases de 7 días. Habla de esa, justamente nos habla de esa ciclicidad, tlazolteo, de tlazoli, de reciclar, ¿no? Inclusive es reciclar y reutilizar, ¿no? ¿Por qué?
Porque justamente la abuelita tierra recicla, lo convierte en fertilizante y lo vuelve a utilizar esa materia para fertilizar, para que sirva como fertilizante, como ingredientes para el crecimiento de otros seres vivos. Pero también la madre tierra lo conocemos como Tlazoteotl, la que genera con amor y con cariño, ¿no? Ella genera con amor y con cariño, pero tiene otra vocación en esta trecena. ¿Y cuál es? Ishquinan. Mire, Ish, ya en la mañana, los que estuvimos en la clase de la mañana, hermanitos, viene de Ishli, rostro. Qui es como tomar, extraer. Decimos ni conqui, yo extraigo. Está aquí, por ejemplo, mi lápiz. Qui, conqui. Ah, tráemelo para acá, extráelo, ¿no? Nan, de Nancy, de Esquinan, es como la que, la que reconoce, la que toma tu rostro y lo sabe leer. Ojo, Ishquinan es nuestra energía femenina que sirve para leer nuestro rostro. Los que nacen o que tienen como regente a Ishquinan son personas que definitivamente con verte dicen, tú estás enfermo, tú padeces de esta enfermedad. Te veo, inclusive leen tu rostro, desde cómo, desde cómo te paras, desde cómo sonríes y todo eso, dice, tú tienes tal afección, tal enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es nuestra tierra, porque así son nuestras mamás. A veces queremos engañar a nuestra mamá, ¿no? Ella ya lo sabe. Que yo conozco a mi hijo, cómo es. Lo mismo hace Tlazolteo. Dice, permíteme, permíteme, está aquí, viéndose ya. Esta es la mano izquierda, la mano derecha, lo toma, lo pone en el corazón y la mano izquierda hace esto. Dice, permíteme leer, elevar tu parte espiritual. Aquí, mire. Chequen su mano izquierda, aquí tienen una cuentita de Malinali de 2. Y es su mano izquierda, no es su mano derecha. Su mano izquierda es lo que le eleva hacia el cielo. Ella está acomodada, sentada. Es una energía su fada. Y aquí tenemos a nuestra madre, nuestra paridora de nosotros, ¿no? Pues aquí está dando la luz, vean, ¿no? Nos habla de esa ciclicidad, la de nacer y morir, ¿no? Entonces, en este atavío, su boca, esta boca, cómo está pintado, aquí también su nariz, su boca, cómo devora, cómo procesa todo eso que le damos a nuestra madrecita tierra. Y a quien es también Tlazolteo, vean su, mi internet. En su boca está oscura, miren. Tiene una boca oscura, negra, donde nos habla que Tlazolteo, ¿sí?
Tlazolteotl con L y tlazoteotl con H, con la aspiración, es la que genera con amor y tlazoteotl ataditos aquí de hilo que dora, la que teje, pero aquí no. Entonces dice, esta trecena está en el número 13. En el número 13 dice, Seolin, Seolin es una trecena que nos mueve a reconocer la dinámica de las cosas en el universo, a reconocer esta misma dinámica en nosotros mismos, a buscar, a buscar reconocer permanentemente, a escuchar el consejo y sabiduría y reflexionar en la polaridad que crea y renueva el cosmos. Y por supuesto, en la capacidad del amor para movernos en la vida en todos sus ámbitos. Movernos totalmente. Siempre estamos en movimiento. Este Olin, por su forma, ¿se acuerdan que hacíamos esto? Haciendo, presentando el Olin con los dedos, la mano izquierda, la mano derecha, parte espiritual, la parte material, la luz y oscuridad, femenino y masculino, bondad y maldad, veneno y medicina, o sea, todo en esa polaridad. Entender que estamos, ¿se acuerdan que hicimos este ejercicio utilizando nuestros dedos para traer ese movimiento? ¿No? Ese movimiento que necesitamos hacer. La oración Tlahuizlampa es, es, un, es una trecena del rumbo de la luz del sol o Tlacopa también. Rumbo este u oriente. Su color, el color amarillo, el color de la sabiduría, el color de la empatía, ¿verdad? Regente, Tlazolteotl, Ixcuinan y Tlazolteotl. Los tres son una advocación hacia nuestra madre tierra. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué significa el número 13, hermanitos? Porque esta trecena es el número 13, la trecena número 13. Y hace rato en la mañana veíamos el gran poder del número 13, hermanito. Fíjense que muy recientemente una hermanita le tocó 13 movimientos, hice su tonal, que de manera presencial nos vino a visitar y dice, oiga, yo vengo porque quiero que usted me haga mi tonal amal. Les digo, pues para mí es un honor hacerlo, ¿no? Si usted me lo permite. Hicimos ese tonal y ella es 13 movimientos. Dice, oiga, maestro, no quiero sonar supersticiosa, pero no se puede 12 o pues, de 13 hay que brincarle al 14. Digo, es que no hay 14, es que no hay 14, solo 13. Dice, lo que pasa que yo estudié numerología. Ajá, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene que ver eso con lo que ya salió su tono? Pues resulta, dice que el número 13 es un número malo. Digo, no es numerología, entonces es religión. Porque numerología, yo he leído libros de numerología y no dice que el número 13 sea malo. Dice, bueno, es que soy cristiana. ¿Cómo? Pues si tú eres cristiana, las cristianas o sea, no, ahí los someten, les digo así, miren, los amarran acá y ven acá, yo te guío. Dice, no, yo no. Le digo, bueno, mira, y justamente le dije esto, el número 13 es la integración, el conocimiento y la armonía con la ascensión. Son los que dan
un paso extra. Los que tienen el número 13. Ellos deben de ir adelante. Son guías, son impulsores, son incansables. Los 13 son niños que dicen, ya me cansé. Y les decimos, pues detente y descansa. A lo que ellos contestan, no puedo. Y continúan en sus labores extraordinariamente. Y los demás tenemos que correr para alcanzar o simplemente verlos pasar en su constante evolución. Si conocen a una persona con el numeral 13, acérquense a ellos y aprenda de ellos. Y si ellos son Xochitl, Flor, Aipu, Acu, Señor, relación, si crecen, nosotros crecemos. Así llegamos a la realización total. Ellos, ellos son la realización, es la responsabilidad de la comuna, de todos los entes sociales de la amplia cruz o Nahui Oli. Es la cordura, donde ya no existe la compasión por sí mismo, es la cuenta humana. Cuando cumplimos años, es decir, 13 lunas, es la representación de la trecena de días. En el atado de ACA de 13 años o Tushumopili, los 13 cielos, los 13 articulaciones, los 13 orificios de nuestro cuerpo es el desarrollo, la evolución del aprendizaje. Es cuando adquieres experiencia y sabiduría. Su conocimiento es un conjunto de principios de conocimientos, intento de integración, introspección, centralidad y transparencia. Es cósmico. Su función es la presencia para trascender y perdurar. ¿Me entienden? ¿Me entienden por qué a veces, y yo les agradezco, hermanitos, algunos hermanitos números 13, por la confianza que nos tienen? Dice, oiga, maestro, estoy pasando por una situación súper difícil y no le podré yo aportar nada. No te preocupes, sigue. Si en algo te puedo ayudar, sigue. La vida es así. La vida es de altas y bajas. Pero lo que debemos de entender es que no estamos solos. Nos tenemos los unos a los otros, ¿no? Nos habla justamente de esto. Los números 13 son personas incansables. Que si les pasa, llega a pasar de todo como cualquier otro. Pero ellos son y tienen la gran capacidad de sobreponerse. Al mismo tiempo, decir que el número 13, por eso es que son 13, se divide en trecenas. Ya decía aquí, ¿no? Son 13 articulaciones que tenemos en nuestro cuerpo. Por eso, ¿por qué quise poner el número 13 y lo leí literal tal como es? Porque justamente esta trecena está en el número 13, ¿no? Y el número 13 es la autorrealización. Esta trecena, por eso yo guardé mi ayuno. ¿Por qué? Porque para mí es muy especial. En este momento nosotros ya hemos avanzado una gran parte de nuestro aprendizaje. Y me da mucho gusto cuando ya empezamos a leer a Mochli. ¿Sí? Mochli. Energía.
La lectura de Amós, la lectura de códices, hermanitos, muchos de nosotros, digo muchos de nosotros porque a veces me incluyo, digo, ¿no? Lo queremos ver como algo académico. ¿Cómo es algo académico? Ah, planeo mi curso, lo divido, tantas sesiones, son 20 sesiones. Bueno, 20 sesiones y de esos 20 sesiones vamos a abordar. Pues veamos aquí. Y esta es la escena de Seoli, su regente, la Solteotl, pero también de Ishkuinan, la casa que lo ve el rostro, vean cómo lo ve el rostro, lo ve, ese es Ishkuinan. Aquí está, este es el códice borbónico. Aquí en el códice borbónico encontramos el señor del día, su regente y su volátil. ¿Qué les parece? Aquí les trae su volátil ya y su señor del día. Punto. Ya, ya di mi clase. Ese es lo académico. En la trecena vamos a encontrar, aquí está, miren, la trecena en esto. Y aquí termina la veintena. Ya. Un año, un año tiene 18 veintenas. Atlacahualo, Atlacahualo, Tlacaxipeolistli, Huitosustotli, todos estos son veintenas. Son 18 veintenas, multipliquen 18 por 20, son 360, más 5 días que son de Montemi, conforman un año. ¿Entendieron? Bueno. Los Nemontemi son 5 días Nemontemi, 4 días son normales y el último día tiene 30 horas, por eso se ve más grande. ¿Qué quiere decir Nemontemi? Nemontemi, Nen como llano, inútil, dice aquí. Es lo que por eso le pusimos en algo. Dice algo que no sirve. ¿Por qué no sirve? Si es un día más. Temi llenar, a completar, Nemi vivir. Nemi es vivir, ¿no? Vivir esos 5 días. La palabra clave aquí es vivir. Realmente vivir ese día en Montemi, dedicándole el día para ese rumbo. Yo no sé cómo le voy a hacer en mi escuela, pero yo voy a vivirme mis días. Hasta ahorita no he pedido permiso, pero tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Listo? ¿Entendieron? De Montemi, de acuerdo. Los 5 días de Montemi, en este año, ¿eh? El primer día va a ser Somatli, segundo día Malinali, ándale. Segundo día Malinali, tercer día va a ser Akas, cuarto día Ocelot y quinto día, wow. Y bueno, esa es la clase. Esa es una forma de presentarlo de manera académica, ¿sí? Pero este Amosli no se lee de manera académica, hermano. Tenemos, y bien lo decía la hermanita Ana, la hermanita Leti, dice, ay, ¿qué sigue ahora? O sea, yo ya en sueño, ya he visto los portales. ¿Qué sigue? Esto, el siguiente. ¿Qué has hecho? Hoy has hecho. Recuerden que hoy vamos a viajar hacia el centro de nosotros. Hoy nos acompaña Solo, Solo. ¿Cómo? Señor regente de Oli. Por ahí el hermanito Matlacli ya les envió. Solo. Señora de la noche, Chalchihuitlicue, Chalchihuitlicue. Y su regente, Coat.
Señor del día, Quetzal, Huitzilin. No, Xiuhuitzilin, Xiu, el colibrí azul jade. Regente, Tlahuitzcalpantecutli. Hoy, ¿no? Recuerden, debemos de memorizarnos nosotros los, los señores de la noche, los señores del día. Eso nos va a ayudar a ir entendiendo mejor el día. Entonces, si Chalchihuitlicue hoy nos ayuda a viajar, vamos a fluir. En la mañana me pongo contento mi cafecito, mi pancito en la mañana. No tanto porque, sino que también no comer mucho porque también es poco a poquito, dejar que se recupere nuestro cuerpo energéticamente. Pero bueno, regresando a esto, hermanito. En esta Se nos fue el Timastiani. Sí, nos advirtió que anda mal su internet. hoy ya estamos de regreso, hermanito. Está ahí en nuestro internet, pero bueno, vamos a seguirle. Les decía yo, es muy importante que nos estemos a un ambiente vea, que está saliendo con ocelos, con acción de serpiente, vean, miren, ¿no? Esa serpiente sube. Temastiani, no se ve la pantalla. Híjole, permíteme entonces, permíteme. Me indican ustedes. Aún no, Temastiani. De regreso, hermanitos, este internet que está jugando conmigo. Indíqueme ustedes si es que ven mi pantalla, hermanitos. No, amo. Yo no la veo. Amo. Quema, quema. Quema, Temastiani, quema. Perfecto, entonces déjenme quitarlo. Oh. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Ahora sí, díganme ustedes, ¿ya lo pueden ver? No, se ve la... Ya, quema. ¿Qué más? La soca matinogniva. Les decía yo, miren, hermanitos, e- esta serpiente emerge de Tepeyolotl, o sea, sale del Tepeyolotl. Pero justamente esta serpiente, hermanitos, sale de esa montaña, de esa, miren, con lentitas de negro, color negro. Miren, esta serpiente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tal vez no me haya equivocado, pero yo sé que son
10, a ver nuevamente. 1, 2, 9, 10. Esta pequeña serpiente surge de la boca de este pequeño lobo. Pero bueno, acuérdense que este ocelo, este es un ocelo con advocación de serpiente, nos habla de quién, de nosotros. ¿Cómo debe de emerger esta serpiente? Debe de tener frente a, frente a esta casa, ¿no? Y tiene 10 cuentitas, 10 deditos. Nos habla de un trabajo de poder desechar ir permitazo, plazo, nos quite de nuestro cuerpo, esa emoción, de una otra forma intelectual, ¿verdad? En este camino, ¿no? En este sendero. Vamos a pedirle a Tla Solteor que por favor transmute todo aquello que nos impide avanzar, todo aquello que no nos impide evolucionar, ¿sí? Porque Oli, de eso se trata. Oli nos invita a que nosotros podamos transformarnos, cambiar nuestra percepción, ¿sí? Por eso es que tiene 10 cuentitas, son 10 ejercicios. Una casa muy bien integrado, vean, con cuatro puntitas. Son 4. Ah, ya. Vamos a tener que ver. Bueno, entonces les decía yo, son 4 rumbos. A ver, ustedes me indican si ya ven mi pantalla. No se ve, abuelito. Se ve negra. Ok, vamos de regreso. Vamos de nuevo. Bueno, hermanitos, me indican ustedes si ven mi pantalla. ¿Sí se ve? ¿Sí lo pueden visualizar? Quema, quema. ¿Qué mata, Marciani? La sacamate no gnitsi. Bien, les decía yo, son 4 rumbos de la casa. Justamente a esto yo quiero invitarnos también. Tenemos una casa bien estructurada, ¿no? Pero aquí no nos muestra las raíces de la casa, ¿verdad? Al contrario,
nos muestra una base aquí que tiene toda una estructura de la casa. No, Pero no se le escuchó, abuelito. también tiene en Ishkina, tenemos aquí a la casa, tiene los 4 rumbos y dentro de esta casa tiene un ave hermoso, que justamente es sí es el quetzal, lo hermoso, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué Ishkuina? ¿Por qué Tlazoteos? ¿Por qué quetzal? Nos habla de un trabajo, de que nosotros podamos ver el rostro, leer el rostro y a través del rostro poder leer el corazón del hermanito, ¿no? Y ya en el grupo decía un hermanito, dice, bueno, es que el rostro, nuestro rostro quizás sea diferente, pero nuestro corazón es el mismo. Entonces, Ishkuinan quiere decir, mira a través del rostro y reconoce al otro o a los otros que te reflejas ahí, que somos iguales, ¿no? Por eso, miren, el rostro de Ishkuinan, cheque, es un rostro amarillo, pero tiene algo más, ¿no? Si ustedes lo pueden visualizar, tiene franjitas aquí rojas, ¿no? Tiene franjitas rojas en su rostro. Justamente nos habla de eso, de Ishkuinan. A veces, fíjense, aquí es un poco la parte que debemos de entender al leer los amoshti, que una sola energía tiene varias advocaciones como si tuviera varias funciones. Es como, a lo mejor a mí me gusta, por ejemplo, dibujar los amoshti en un carrizo, ¿no? Lo dibujo. Pero también me gusta escribir poesía. Pero también me gusta dar clases de la lengua náhuatl. Pero también me gusta la oralidad, No se escucha, abuelito. la oralidad me refiero a contar cuentos de la tradición. Listo. Caramba, ojalá nos dejara terminar la clase. Y después que siga con el relajito del internet. Pero bueno, les decía yo, hermano, es esa parte que nos dice, ¿verdad? Es poder, de poder reflejar es eso que yo reflejo, ¿no?
A ver, de las hermanas, o sea, queremos. Mm-mm. Bueno. Les decía yo, decía uno de mis hermanitos, dice, no, pues es que tú eres el que cree que lo sabe todo. Le digo, ¿no será que te reflejas? ¿No será que tú te reflejas en mí? ¿No será que una de las cosas que no te gustan de ti, pero los ves reflejado en mí? ¿No? Entonces, Ishkuinanen es eso, ¿no? Ishkuinan es observar a través del rostro del otro para poder conocer mejor a la persona, pero también para que también nosotros podamos vernos reflejados. Vaya, es Tlazolteo con Ishkuinan, el que sabe leer, pero después la otra persona, pero están en mí también, ¿no? Lo mismo pasa aquí en la trecena, igual de Seolin, así, bueno, ¿y cómo sabe usted que esta trecena es Seolin? Miren, lo voy a hacer un poquito más grande esta imagen. Miren, aquí está. ¿Se dan cuenta? Miren, aquí está la imagen de Oli y aquí está un puntito que es C, ¿sí? Y aquí está, mira, Ometecpat, dos puntitos, Ometecpat. Yeyi Kiawich, Naui Xochitl, ¿ah? Juntamente con su regente. Y entonces, y por lógica, hermanitos, ¿y por qué vamos a decir, no, pues cómo sabe usted que es Oli? Vea, aquí está, miren el signo de Oli. Es una serpiente con un petlazol coal, con un esa unión. Inclusive aquí nos muestra precisamente todo el trabajo con el águila. Recuerde, aquí miren, está el águila. Este águila también nos enseña ese movimiento que pasa en nuestro cuerpo. Decíamos nosotros que el águila con su pico se quita todas las plumitas, se quita las garras para renovarse. Y por eso que también aquí con Oli justamente nos presenta eso, el valor del cambio, ¿no? Pero si se dan cuenta, este águila es una persona, vea sus cacli, vea sus garritas, ¿no? Entonces, nos está indicando el cambio debe de empezar de nosotros. El día de hoy, su regente de Olin es Sholot, y Sholot nos llama a ese cambio. Sholot nos llama a esa transformación, ¿no? Contra Solteot. Bueno, pues en esta trecena, hermanitos, ofrendémosle a Tlazolteotl. ¿Qué le vamos a ofrendar a Tlazolteotl? Todo aquello que no nos permite trascender. Trascender no quiere decir morir, sino que irnos a lo más elevado, como en la mañana veíamos de Quetzalcóatl. ¿Qué es Quetzalcóatl? La serpiente hermosa. ¿Es un dios? No. ¿Es un nivel? Es un
Nivel es un estado, es un modo, es una filosofía de vida. ¿Mm? Es una forma de vivir. Decíamos que Quetzalcóatl es un título, es como ahora decimos, yo soy el máster, yo soy el que tiene el diplomado, el que tiene la maestría, el doctorado. ¿Por qué? ¿Qué te respalda? Pues un papel. Aquí dice que yo soy doctor en educación. Hay una maestría que no quito el dedo del renglón, de que voy. Se llama Lengua y Cultura Náhuatl. En esa universidad, que es una maestría, es el único en todo el Zen Anáhuac. Es el único. Y por los hermanitos que algunos conozco, ahí solamente todas las clases son en náhuatl. Desde que llegas, conversas en náhuatl con los demás. Hay 4 especialidades: lingüística, diseño de currículum educativo en la lengua náhuatl, diseño de materiales didácticos, y otro me parece, se me fue el nombre, algo así sobre la cultura, sobre gestión, algo así, en lengua y cultura. Y mi interés es en la lingüística, ¿no? Quizá tengo la teoría, no. ¿Tengo la práctica? Sí. Entonces, puedo yo ir y obtener ese conocimiento con estamos nosotros, como les decía yo, entrar en ese matrix, entrar, salir y traer ese conocimiento. ¿Por qué? Porque es necesario, como el Ishkuinam, ir deshaciéndonos de todo eso que no nos permite sobresalir, que no nos permite hacer las cosas. Ya, pues entonces, contra solteo, eliminemos nuestra desidia, ¿sí? Yo sé que muchos de nosotros no lo decimos, tenemos nuestros motivos, pero pasamos por ciertas etapas, por ciertas acciones que son necesarios enterrar. ¿Son necesarios? No, no llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque es doloroso reconocer que en algo no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y para eso es esta trecena, hermanitos. Por eso yo le di mucho énfasis de esta trecena, se Oli. Y aquí está, miren, hermano. Hoy estamos aquí. ¿Eh? ¿Se acuerdan los que estamos teniendo clases los domingos y lo estamos grabando, eh? Miren, el día de hoy, ándale, el ensueño. Acuérdense, aquí está, miren. Este personaje está haciendo una ceremonia, está danzando. Es ese viaje a Mictlán. Miren, en la mano tiene justamente esa bolsita, ¿se acuerdan la bolsita? Que es la llave del portal hacia el viaje al Mictlán, hacia el Oniri. ¿Se acuerdan? Este personaje está vestido todo de color rojo. Tiene dos lesnas de hueso y de maguey. Nos está diciendo aquí, miren, en la mano, aquí en la cabeza. ¿Qué quiere decir? En la cabeza, en lo intelectual. Y también yo les hice la invitación hace 4 días que les decía a los que quieran acompañarme en el ayuno para prepararnos y que ese día
Seoli, que nos va a acompañar, Sholot, nos ayude a transformar. No tanto a transformar, decir, no, ya soy otra persona. No, también es hacer reflexión. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Todas esta serie de acciones, serie de acontecimientos que hemos vivido, nos van a servir para, sí. Por eso cuando me pasaron todas las cosas que me pasaron la semana pasada, dije, no, pues fluyo. Lo que tenía que pasar, pues tenía que pasar y aquí hay que prepararse también. No contestar cualquier mensaje, no confiar en toda la gente, porque no toda la gente quiere lo mejor para ti. Y bueno, decíamos que en este sueño hagámoslos con pasión. Viajemos hacia adentro de nosotros, abracemos a nuestro Sholot, digámosle, aquí estoy, quiero cambiar. Quiero cambiar esta parte en mi caso, la de la paciencia. Sigo trabajando con que ya quiero las cosas así, pero a veces digo, ay, tranquilo, tengo que conocer. Miren, este personaje está súper tranquilamente en esa casa, está disfrutando. Dice, todo lo que tú hagas, hazlo de corazón. ¿Qué significa la lesna de hueso? Pues es esto, el ayuno que hicimos, es esto una parte de, decimos, es un autosacrificio. Solitos, solitos estamos ofrendando nuestra energía. Me decía un hermanito el día viernes, se almuerza mi amigo, yo lo invito. Muchas gracias, le digo, pero prefiero comerme una frutita. Con un plátano vas a aguantar todo el día. Mira que eres ocelote, era el desayuno, barbacoa. Dije, no pasa nada. El jueves, igual, no pasa nada. Es ese, ¿no? Es esa lesna de hueso, es esa lesna de hueso. El del maguey es de las plantas, ¿no? Porque sí te da tentación. El ego dice, pues nadie te ve. Es que no se trata de que nadie me vea, se trata de que yo me tengo que acechar, ¿no? Por eso nos los pone en la mano, dice, la llave es tú mismo. Lo que tú hagas es eso. El día de hoy nos invita, hermanitos, justamente a adentrarnos en nuestro otro yo, a que vivamos precisamente este tonalama, este tonalpowali, ¿sí? Entendamos, hermanitos, no nos subestimemos, no, no pretendamos a, a creer que ya lo sabemos todo, como este personaje, miren, dice, tú ya lo tienes acá. Recuerden que estas reglas son solo las experiencias. Tienes la sabiduría ancestral, utilízalo. ¿Se acuerdan del día de hoy? A mí me encantó esta imagen, me imagino que también ustedes, el que está aquí, miren, del Quetzalcóatl. Aquí está, miren la otra imagen. Lo leímos hoy, ¿no? Y justamente el día de hoy regresamos aquí. Es muy hermoso. Pero ahora vamos a leerlo como Oli, como movimiento. Movamos todo eso en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo energético, en nuestro cuerpo espiritual, en nuestro cuerpo emocional, en nuestro cuerpo intelectual, manitos. Hagamos la ensoñación hoy, tendamos nuestras velitas
Y pidámosles al abuelo Sholot. ¿Recuerdan que Sholot también es una advocación tal cual? Esa el día de hoy hagamos ejercicio después de la clase. Acostaditos. ¿Se acuerdan que es acostaditos? En la noche, sí. En la azotea o en el patio, no, en su camita de ustedes. Ya se acostaron. Háganlo por 13 veces. Pídanle a Xolos qué quieren cambiar en ustedes. ¿Qué quieren cambiar? Pidámosles a Chalchihuitlicue que nos ayude a fluir. A Xiutecui, hoy, día 1, el Señor de los Celestes nos ayude a estar en armonía. Pidamos a azul turquesa para que viva en la transparencia. Pidámosles a Tlahuizcalpantecutli. Hoy en la mañana, hoy en la madrugadita, hermanitos. Salgamos y saludemos, mi gran Señor Tlahuizcalpantecutli. Ni mis de Canochinoyo. Dame tu luz, dame tu conocimiento, tu entendimiento. Permíteme ser tu servidor. Y si es que en algo te puedo yo ayudar, aquí está mi El Chiquical. Dame esa luz para que yo pueda brillar contigo y como tú también, como tú lo haces. ¿Sí? Hermanitos, hoy es Seolin, mañana en la tarde, mañana lunes, ¿no? Hoy es domingo. Mañana lunes a las 6:45 termina Olin, inicia Tecpal. Tecpal termina el día martes. Ajá, el día martes. El día martes en la noche inicia, o sea, tarde-noche, Kiahuitl. Miércoles. El jueves, Xochitl. Inicia en la tarde-noche y termina el viernes en la tarde-noche. Sí, hermanita Leti, la escucho. La escuchamos. Gracias. Sí, Temastiani, es que se escucha muy entrecortado. O cuando dijo, nada más entendí, háganlo por 13 veces, pero no supe si era un mudra o qué cosa, porque no, no. Es un... Sí, se escucha entrecortado, hermanita. Miren, es este. La de Olin. Si lo logran a ver, visualizar. Así como están deditos atravesados y se son golpecitos. No, Temastiani, Ya. se congela su pantalla. No, ya se fue. Creo que el internet en general está fallando. Me ha sacado varias veces de la clase. Puede ser que igual sea eso. Ya estoy de regreso, hermanitos. Perdonen ustedes toda esta situación. Vamos a tener que mañana ir con el proveedor y que nos cambie la antena. Pues sé cómo, donde está la antena se está construyendo. Ahí el vecino está construyendo y pues como que lo está obstaculizando, me imagino, puede ser eso. Pero bueno, le decía a la hermanita Leti, es miren, es la mudra del Oli. Aquí tenemos, miren, parte del Oli. Estos dos. Este es otro, lo complementa, ¿no? Así lo hacemos. Miren mis deditos de acá. Y lo enviamos la información
por cada vez que subamos, enviamos como una petición, bajamos lo que pedimos, sabiduría, y lo ponemos aquí en nuestro pecho, en nuestro pecho. 13. Son 13 lo que podamos pedir, 13 cosas. Y podamos enviar también nuestras peticiones. Hagámoslo con la seguridad de que va a suceder. ¿Qué quiero yo en soñar hoy? Hoy, mi cuerpo, mi mente, yo sé que ya está lo suficientemente cansado y preparado de poder enviar la información y acostarme como una piedra. Pero tengo que prepararme para viajar. Un sueño profundo, profundo. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo. Espero haberle respondido bien o me haya escuchado bien, hermanita Leti. Creo que no. Temasiani, ¿sí nos No me puede escucho. mandar una foto del mudra? Sí, sí, intenta, vamos a tomarle la foto. Miren, es así, como si hiciéramos la Es que letra C. Y es, está congelada su imagen, Temashtiani, no lo vemos. ay, caramba. Sebastiani, Usted me indica, sí. Mande usted. este, el mudra Sí, los escucho. lo vamos a colocar en el ombligo y después en el corazón y lo lanzamos al cielo. ¿Así es? Así era el Exacto, del, exacto. ¿Por qué del ombligo? Porque en el ombligo nos alimentamos. ¿Sí? Miren, es una letra C y esta es otra letra C. Lo juntamos, los cruzamos y se en esta apertal. Poner nuevo ombliguito de portal. Del ombliguito vamos al corazón en vivo y bajo. Comenten. Sí, está congelada tu Mestiani. Ay, Y la ay, voz creo que sí entrecorta. sigue congelado mi. Híjole, caramba, caramba. Temashtiani nos ¿Cómo le manda un haríamos? videito. ¿Nos puede mandar al grupo un video? Ya ve que luego nos manda un video explicativo de cómo hacer lo del mudra. Sí, mejor. Perfecto. Te los envío mejor lo de la muda y no sé cómo vean, si no, pues ahorita intento terminar la clase y ya ahorita hago el video y todo eso. ¿Qué les parece? Tema. Para que, Gema, ¿qué más? Tomate. Muy bien, hermanitos. Ava- Avanzo. Miren, aquí en el día viernes, o sea, viernes, pues sí, sería jueves, viernes, 7. Vamos a iniciar con los Nemontemi. Hermanitos, aquí se termina, aquí cortamos, aquí en donde está Zipacli, se van a incluir, se van a incluir 5 días. Aquí miren, terminando el año nuevo, nuevamente empezamos con Zipacli. Se, Ome, Yei, Naui, con Macuili, Zipacli.
El día 12 de marzo a las 12:45 de la medianoche iniciamos con Zipacli para continuar en este Tonalpoali de las tres selvas. Vamos a decir, bueno, ¿y dónde quedan esos 5 días? Esos 5 días en 52 años suman 260 tonal, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían los días Nemontemi? ¿No? Miren, son 18 veintenas y esto es lo que debemos de entender. Ya pasamos por primera veintena a Tlacahualo, Tlacaxipehualistli, ¿sí? De Tlacaxipehualistli sigue Tosostontli, Hueytosostontli, Toxcatl, Exacualistli, Tecuicuiltontli, Hueytecuilhuitl, Tlaxochimaco, Xocothuetzi, Ochpanilistli, Tlejco, Teotlejco, 12, 13, Tepeilhuitl, Quecholi, Panquetzalistli, Atemosli, Tititl, Ixcali. Son los 18 veintenas. Nemontemi, año. El símbolo del año está aquí, miren, es el signo del año. 5 días, 5 días Nemontemi. Empezamos el día viernes. Hermanitos, ¿y las clases? ¿Y las clases? Los vamos a seguir los Nemontemi. El día viernes en la noche, yo les voy a decir qué vamos a hacer en el primer día Nemontemi. 5 días de energía lunar materna que dan término a año. Primer día Nemontemi, aquí está, miren. El 7 de marzo, vamos a dedicar, es un día Ozomachtli, es un día mono. Y va a estar Altlahuistlam. Vamos a hacer una reflexión. Les voy a explicar este día viernes. ¿Qué vamos a hacer? Sábado, domingo, lunes. Le vamos a pedir al maestro de Náhuatl que este lunes nos permita a nosotros trabajar con los Nemontemi. ¿Sí? Entonces, el día de su calendario Otra vez se desconectó, hermanitos. Se le fue el internet, maestro, compañeros. Ah, pensaba que era yo. Hay que esperar a ver si regresa, hermanos. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más?
Hermanitos, buenas noches. El maestro mandó un audio al chat. Dice que si queremos ya nos desconectemos y nos va a mandar el audio o el video explicando. Azúcar Ah, Mati, hermanita. Gracias. Gracias, Mati. Gracias, gracias, Azúcar Mati. hermanita. Buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas hermanos. noches. Buenas noches. Descansen. Buenas noches a todos, hermanas, hermanos. Hay que descansar, que Wally, mañana hay que Wally. trabajar. Mati Masehuican. Pórtense bien. Mati Masehuican. Mátense, weekend, hermanos.